hay un desorden en mi casa y se me ha dificultado, licenciada. Vale, de acuerdo, Laura. ¿Y los demás qué pasó? A mí me decepciona, créanme, porque estamos llegando casi al final y no solo en mi materia, sino en todas las materias, sé que se ponen documentos para lectura y venimos a la clase y enterarnos que no han leído, pues como que nos entristece un poquito, ¿verdad? Porque entonces no se da el aprovechamiento que nosotros realmente quisiéramos, ¿verdad? Con respecto a este material, les decía yo, el miércoles tenemos ya el laboratorio de la primera parte que habíamos leído y discutido. De esta parte que vamos a continuar ahora viene ya pues la primera tarea que la voy a preparar para poder hacer entrega a lo mejor el siguiente miércoles y así pues ir ganando ya las notas porque prácticamente estamos ya en la recta final. Me parece que el 25 de noviembre son los parciales finales. Y en el tercer periodo, pues no hay diferido, ¿verdad? Si alguien pierde el parcial por cualquier situación, pues ahí sí no se puede reponer. Entonces, para que todos esos detalles ustedes los tengan en cuenta, traten de hacer el esfuerzo de ponerse el día en las lecturas, porque ya en todas las demás materias les van a dejar actividades y usted se va a sentir demasiado saturado y pues le va a costar cumplir con todos, ¿verdad? Entonces vamos a discutir un poquito a partir del numeral 353 es que vamos a leer ahora, ¿verdad? Y entonces hoy me voy a poner al estilo de ustedes. Vamos a ver cómo nos entendemos. Yo siempre les voy a pedir que participen, que pidan la palabra, porque es la única manera de tratar de hacerlo un poquito activo. Hoy no en presenciales, y yo sé que ahí los pongo a hablar a casi la mayoría, pero aquí cuesta un poquito más. Entonces vamos a ver, hemos venido hablando del mercado, ¿se recuerdan? ¿Qué fue lo último que tocamos? ¿Quién recuerda qué fue lo último que estuvimos hablando? ¿Qué pasó? ¿Cómo está esa amnesia? ¿No recuerdan qué estuvimos hablando? Si no me equivoco, licenciada, fue como las acciones que tomaba el Estado. Sí, exacto, las acciones que toma el Estado, porque tiene cierta obligación, ¿verdad? Y me parece que ahí decíamos, no debe de ser ni ilimitada ni insuficiente, porque los extremos siempre hacen daño. Si es insuficiente, va a haber siempre necesidades sin cubrir, va a haber siempre queja de las personas que necesitan esa ayuda que no les llega. Y si es ilimitada, como que se acomodan, ¿verdad? Como que se acomoda. Yo hablo con mis compañeros de trabajo y eso es lo que hablamos nosotros desde que estamos en línea, ¿verdad? En general, no solo ustedes. Los estudiantes se acomodan. Que ahí está en línea, que ahí están los documentos, que ahí les ponen la diapositiva, entonces se han relajado bastante. Y entonces, ¿qué pasa? Se pierde aquel entusiasmo, aquella iniciativa de trabajar por los objetivos que se están planteando. Y entonces eso pasa en cualquier comunidad. Si nos dan todo, mejor me siento a esperar a que hagan todo. Y si no me dan nada, entonces también me da problemas. Y eso ya puede ocasionar incluso como reclamos o, o lo que se hacen ahora, marchas o protestas, por estar exigiendo el que cubra las necesidades. Y entonces hablábamos o continuamos ya en el 353, donde el Estado y el mercado son complementarios también, porque el Estado no puede, decía yo, alcanzar a manejar todo. En algunos países comunistas que el Estado quiere dar todo, siempre va a haber población que se queje, porque o no son tomados en cuenta o son limitados su forma de su accionar en la sociedad. No tienen iniciativa porque tienen que hacer solo lo que se les dice y no hay o no existen estos otros cuerpos intermedios de los cuales vamos a seguir hablando que apoyen al Estado para el mejor desarrollo de un país. Y en El Salvador, aunque existen cuerpos intermedios
y existe el trabajo del Estado, si usted se da cuenta, todavía tenemos grandes problemas sociales, económicos, culturales. ¿Por qué? Porque como que vamos arrancando en ese trabajo de complementariedad. Veamos qué me dice. Siempre hace un llamado el compendio al Estado a que debe de promover el bien común, que las normativas que rijan el mercado o las actividades productivas de los ciudadanos sean controlados, sean con el cumplimiento de las leyes. Y si vamos a hablar de cumplimiento de leyes, ustedes a lo mejor me dirán, sí, pero en El Salvador hay leyes, pero muchos que no los cumplen. Claro que sí, porque entonces ahí ha entrado ese daño, ese de la corrupción, ¿verdad? El conseguir un trabajo en El Salvador, a veces, no siempre, prima más quién tiene los conectes, quién tiene el cuello necesario, quién lo apadrine para poder conseguir un buen puesto. Y el que no tiene ese que lo apadrine, pues sí son tomados sus rendimientos, pero si llega alguien recomendado que va a llenar esa plaza, pues prefieren dárselo a la otra persona. Y esos son de los problemas que yo siento que deben de ir desapareciendo en un futuro. A lo mejor yo ya no los vea, pero tengo la esperanza que ustedes sí, ¿verdad? La intervención pública debe de atenerse, le dice, a criterios de equidad, racionalidad y eficiencia. No se preocupe, Hazel, lo importante es que ya está por aquí. Y le vuelve a mencionar en el 354 que una intervención directa del Estado anula la responsabilidad de los ciudadanos. El ciudadano se acomoda a que si hay que arreglar algo, el Estado lo hace. Si hay que, el mero aseo de la ciudad, ¿verdad? Yo diría que en El Salvador todos sabemos que el Estado es el que se encarga de asear las calles. Pero una pregunta, ¿hacemos algo los seres humanos en general en El Salvador para mantenerlo limpio? La mayoría de veces no. Exacto, la mayoría de veces no. Van vehículos, van buses y de sus ventanas siguen saliendo basura, casi nunca, ¿verdad, Jonathan? Sigue saliendo basura. Piense usted en las fiestas patronales de sus ciudades, del lugar donde usted vive. Depende, me imagino yo que en todos los lugares donde hay fiestas así salen excursiones a llegar a visitar, al menos en Santa Ana para las fiestas Julias, más cuando no teníamos pandemia, es una barbaridad de buses los que siempre traían personas. ¿Cómo dejaban las calles estas personas que venían a las excursiones? Era espantoso. Y entonces, como que le hemos dejado al Estado y ese accionar del Estado ha anulado la responsabilidad nuestra para mantenerlo así. Que hay personas que tratan de hacerlo, porque sí es cierto, no voy a generalizar. Hay personas que usted sabe y yo sé o conoce que guardan la basura que les ha salido, ya sea en cartera, ya sea en bolsillos o en bolsa, o la van cargando hasta llegar a un lugar adecuado para hacerlo. Y pienso yo que cuando algunas personas ven que guarda la basura y la tira en el lugar adecuado, lo ven hasta raro. Persona rara esta, ¿verdad? Qué raro que bote la basura donde debe de ser. Y no se da solo en El Salvador. Menciono El Salvador porque realmente aquí creo que es un caos. Nos estamos lamentando las inundaciones que hay y nosotros mismos las hemos causado. A eso se le abonan otras situaciones más también, no solo el de la persona. Habla de la finanza pública. ¿De dónde sale la finanza pública? De todos los impuestos que se pagan en un país. Entonces, todos esos impuestos, ¿para dónde llegan? Llegan al Estado. Y los que han tenido que hacer algún trámite, me refiero a los jóvenes, en la alcaldía o algo, se dan cuenta que hasta se paga un impuesto por transitar en la ciudad, que se le llama vialidad. Vaya a pagar su vialidad. A los empleados con un trabajo formal o de planilla, llamémosle así, en planilla le descuentan cada año su vialidad.
Es decir, pagamos el derecho de transitar, ya sea en vehículo, y eso sabe que se paga, y el de caminar. ¿Para dónde van todos esos impuestos que cobran? A la finanza pública. Ahora, ¿qué es lo que se espera que haga el Estado con esa finanza pública? Que la maneje con solidaridad, racionalidad y equidad. Cosas que yo diría que difícilmente se dan al 100%. Porque si habla usted con personas mayores, mucho mayores que ustedes, la finanza pública casi no se veía. Terminaba a lo mejor en los bolsillos y en las cuentas de otras personas, de las que estaban, de los que están dirigiendo un país. Y vienen los cuerpos intermedios. Creo que de eso con ustedes ya hablamos un poquito. Uno de los cuerpos intermedios, les decía yo, son los colegios privados, son las universidades privadas, pero no solo eso. Hay instituciones culturales, instituciones deportivas, que todos trabajan en base a un bien común. Y necesitamos de que la sociedad esté organizada, que estos cuerpos intermedios gocen de ser libres para poder trabajar siempre y cuando respeten las leyes, porque están trabajando para el desarrollo. Si todo fuera, por ejemplo, público en El Salvador, créame que todo, llamémosle gama de centros comerciales que conocemos en nuestro país, no existieran, porque no son gubernamentales. Todos son, o la mayoría son, privados. Entonces, ¿qué tipo de ciudad tuviéramos? A lo mejor una ciudad bastante aburrida, donde solo existiera el mercado tal cual se conoce, ¿verdad? El mercado nacional, el mercado número 1, mercado cuartel, según el nombre que le pongan en la ciudad donde está. Necesitamos de todas estas organizaciones que existan y sepan conjugar armónicamente la eficiencia productiva con la solidaridad. No nos vamos a cansar. Si algún día nos cansamos, ya van a hablar otra vez de solidaridad. No nos podemos cansar porque nuestra vida debe de estar llena de eso. Hay un apartado que quienes pudieron leer un poquito me habla de ahorro y consumo, ¿verdad? ¿Cómo definen ustedes el consumo? ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es consumo? Comprar. Es comprar, ¿verdad? Es comprar. Pero debemos de centralizar cuál es la diferencia entre consumo y consumismo. Consumo es que yo compro lo que necesito. ¿Cuáles son mis necesidades? A veces los padres de familia salen a algún lugar y le dicen a los hijos, ¿necesitas algo? ¿Necesitas que te traiga algo? Y usted le dice, sí, necesito que, no sé, un compás, le podría decir usted, unas escuadras, un libro. Entonces, eso es consumo. Ahora sí le dicen, ¿querés que te traiga algo? Ya dice, sí, yo quisiera que un chocolate, yo quisiera Coca-Cola, no sé, cualquier cosa. Entonces ya ese se convierte en consumismo cuando compramos cosas que no necesitamos. Pero cuando todo lo compramos por un consumo racional, está bien, porque no quiero que me vaya a malinterpretar que, como mencioné la Coca-Cola, que es debilidad de muchas personas, eso es consumismo. No. Usted va a consumir lo que necesita. El consumismo se refiere a que yo incluso gasto más de lo que gano. Me preocupo más por tener las cosas que por desarrollarme como persona. Ahora, me habla de un poder adquisitivo. Fíjese que yo tal vez estaría un poco en contra en cómo han escrito esta frase, porque le dice, los consumidores en muchos casos disponen de amplios márgenes de poder adquisitivo. Yo diría que el amplio margen de poder adquisitivo en El Salvador no lo poseen todas las personas. Son pocas. Porque el poder adquisitivo de la población obrera, por llamarlo así, es escaso. Y apenas van adquiriendo lo que realmente necesitan. Allá al tiempo se pueden dar un gusto, pero ese gusto que les da, les han tenido que hacer sacrificios de ahorro para poder salir adelante. Y por eso es que el ahorro y el consumo debe de ir a la par, ¿verdad? Todo debe ejercitarse frente a la justicia, porque también me va a mencionar otra vez a los pobres. ¿Y qué pasa con los pobres?
tenemos la obligación moral de ayudarles. Y alguien podría pensar en forma egoísta, yo no tengo culpa que sean pobres. Ellos son pobres, yo estoy en otra situación. Tiene razón, no es culpable. Pero si pudiendo ayudar no ayuda, ahí sí se convierte en culpable porque ya no tenemos la solidaridad. Habíamos hablado con ustedes que nosotros a veces hacemos caridad. Regalamos ropa, ¿verdad? Siempre y cuando esté en buen estado. Regala zapatos, regala utensilios o lo que usted pueda tener en mente, siempre y cuando esté en buen estado y la otra persona que lo reciba lo pueda utilizar, ¿verdad? A lo mejor se regalan cosas porque se compran nuevas. Se regala una cocina porque se compró una nueva. Se regala un juego de muebles porque se compró otra nueva. Entonces, eso que nosotros estamos descartando le puede servir a alguien. No es que lo descartemos porque ya no sirve. Entonces, tenemos la obligación por justicia de ayudar y ser solidarios con los demás. Y a veces le dice, ayudar hasta con lo superfluo. Quiere decir que hay personas que tienen poco o su poder adquisitivo es poco, sin embargo, hacen algo por los demás. Ayudan a los menos aventajados que ellos para ayudarles. Y entonces, teniendo claro que lo que es el ahorro y es el consumo, que yo tengo que ayudarle a los menos aventajados que yo, venimos al fenómeno del consumismo, que se orienta persistentemente al tener en vez de hacia el ser. ¿A qué se refiere el ser? Cómo cada persona se va construyendo con principios, cómo cada persona se va desarrollando en ser, recuerden, hablábamos, más humano. Cuanto más humano es, va a ser mejor con los demás. Pero hay muchas personas, y usted conocerá, que su afán es tener. Que hablábamos también de las tarjetas de crédito, ¿se recuerdan? Que las tarjetas de crédito son un arma de doble filo si no las sabemos usar. Porque hay personas que con ese afán del tener, del que vean que yo tengo lo último que ha salido, que vean que yo tengo o estreno, por decirlo así, esa ropa, zapatos, lo que se le ocurra, cada cierto tiempo. Pero no sabemos cómo van manejando su economía. Se preocupan mucho en el tener, que me vean, ¿verdad? Yo no sé ustedes si conocerán personas, pero hay algunas que se preocupan mucho por las marcas. Que yo tengo que tener esta cosa, pero no, marcas. Me recuerdo de alguien me comentaba de una compañera de trabajo, que si le decían, por ejemplo, ay, qué bonitos los zapatos que trajo ahora, ella no decía gracias. Ella decía, es que son de tal marca, son de tal diseñador. Y me decía esta persona que me hacía el comentario, nunca nadie le preguntaba qué marca era, ni dónde los había comprado, y menos cuánto le habían costado. Pero si se le hacía un cumplido por lo bonito que llegaba, siempre hablaba de la marca. Yo no sé ustedes, pero si hay personas sumamente enfermas con esta situación. Que si no es de marca, pues no sirve. Que si no es de este diseñador o productor o lo que sea, no sirve. Pero y entonces se están construyendo en El Salvador y en el mundo estilos de vida que no son los adecuados. Estilos de vida que no van con la verdad, la belleza ni el bien. Personas que solo están preocupadas porque salió el último celular, que porque este reloj que tiene muchas funciones, ¿verdad? Que me puede marcar hasta cosas, cómo va funcionando mi organismo, vale tanto, entonces es bueno. Y fíjese que usted me dirá, en El Salvador eso se ve tanto porque cuando vemos que algo no es de tan buena marca, decimos, no, es que esta es marca Pajarito. ¿No han oído esa palabra? Es marca Pajarito. Yo sí la he escuchado. Y tenemos que educarnos para el consumo. No significa que no se dé un gusto y se complazca de algo que usted quiera. Perfecto, déselo. Tiene derecho porque trabaja, porque se esfuerza, porque se lo gana. Pero que sea porque usted puede pagarlo en ese momento, no porque va a caer en un endeudamiento.
Sus familiares les podrán decir, o a ustedes, si es que trabajan, los bancos le llaman casi a diario a muchas personas, incluso desconocidas, y le dicen, mire, usted tiene aprobado tal crédito. Y la persona le dice, gracias, pero no quiero. No, pero mire, y si usted no tiene deudas, dése un viaje. Usted tiene derecho a pasear. Este dinero puede servir para hacer un viaje. Y depende de cómo le vendan la idea, se convencen a veces al que han llamado. Y dice, sí, tiene razón, deme el préstamo, voy a hacer ese viaje. O a veces le dicen, mire, tengo ya el banco por su mejor récord crediticio y tantas bobadas que le dicen a la persona. Le dice, tenemos ya una tarjeta a su nombre, ¿a dónde se la enviamos? Ni siquiera le preguntan si la quiere. ¿Se la envío al trabajo o se la envío a su domicilio? Y eso puede afectar el consumo de cada familia, de cada persona. Yo he visto personas que tienen hasta 6 tarjetas de crédito que ahí empiezan a escoger con cuál van a pagar un día y con cuál van a pagar el otro. Yo veo y me pongo a pensar, si fuera mía, yo me asustara, porque son pagos que se tienen que sacar el mes para 2, 3, 4 tarjetas que las personas tienen. Que lo puedan pagar, perfecto. Pero quien no, tiene que pensarlo mucho cómo va a manejar esa situación para no ser del montón que vaya a engrosar que estos intereses que cobran sigan ganando estas empresas grandes. Pasamos a otro tema un poquito diferente, pero no desconocido, y me habla de la globalización. Globalización. ¿Qué entienden ustedes por globalización? Rosa Marcela, ¿qué entiende por globalización? No sé, licenciada. Dígame algo que a usted se le ocurra. Jefferson ya leí su respuesta. Lo que se le ocurra, porque es un término que escuchamos. Entonces, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan el término globalización? Algo, no sé, así, mundial, o sea, como en general. Innovación mundial. Generalmente, bueno, son cambios, ¿verdad? Son desarrollos. Es un proceso de crecimiento económico y en todo sentido. Pero cuando hablamos de globalización, acá lo vamos a tocar en el aspecto económico. Pero hay globalización en la educación, por ejemplo. El que ustedes y yo estemos dando y recibiendo esta clase en esta forma, esta globalización. Porque han llegado los avances, el crecimiento que se ha dado en este rubro y nos permite a nosotros. No sé si usted se ha puesto a pensar, ¿qué hubiese sido de sus clases, de mi trabajo, si no existiese todavía el internet y las computadoras tal cual están ahorita? ¿Qué hubiese pasado con nuestras clases? ¿Nunca, no se ha puesto a pensar en eso? Ustedes que a lo mejor creo que el bachillerato, casi la mayor parte lo hicieron en línea. Si no hubiese sido en línea, ¿dónde estuvieran ahorita? Vamos, digan algo. Brandon. Quizá, La escuchamos, Natalia. quizá reponiendo ese año o muchos llevando 2 años al mismo tiempo. Podría ser que reponiendo ese año, el gobierno no hubiera indicado quedarse en casa, posiblemente Jefferson, pero eso hubiese traído una gran mortandad al país. Y a lo mejor hubiésemos caído en esa crisis, como pudimos ver en muchos videos, que cayó Ecuador, que cayó República Dominicana e incluso Dominica, donde los muertos caían en las calles, los tenían en sus casas y no daban abasto para ir a recoger esa cantidad de muertos. Hubo países donde incluso los apilaron y le dieron fuego, ¿verdad? Entonces, posiblemente no nos hubieran hecho quedar no nos hubiesen dicho, sigamos la vida normal, el virus hay que se vaya, ¿verdad? Posiblemente estuviéramos muertos, posiblemente, porque si nos dicen, mire, hay que ir a trabajar,
porque en el caso de ustedes hubiese sido todo su bachillerato, ¿verdad? 2 años. 2 años perdidos. No se me había ocurrido lo que mencionaban de a lo mejor en un año llevar los 2. Sería un bachillerato intensivo. Pero un bachillerato intensivo significa más horas de presencia en la institución educativa, más horas de trabajo, más horas de estudio, porque tenían que llevarse las materias dobles, pues. A lo mejor en la mañana las de primer año y en la tarde las de segundo año. Hubiese sido así. Pero no todos hubiesen tenido la capacidad de seguir en esa situación. Piensa en personas menos aventajadas como lo estamos hablando ahorita. No hubiesen tenido para llevar almuerzo, por ejemplo. Porque si hubiese exigido la presencia todo el día en la institución educativa, tenían que comer. ¿Cómo iban a hacer para comer si no tenían esos recursos? Y así nosotros podemos pensar, ¿verdad? Hubiese habido un retraso de 2 años, yo diría 2 años porque miren, este ciclo lo estamos haciendo así todavía. De 2 años que en educación no se hubiese avanzado, se hubiese retrocedido. Los mismos comercios, usted va a algún lugar, muchos comercios que usted conocía, la pandemia los hizo cerrar. Quiere decir que no pudieron sobrevivir a esto. Entonces, globalización es el crecer de todo. No me quiero enfrascar solo en tecnología, porque abarca la economía, abarca educación, abarca en los términos médicos, por ejemplo, muchos farmacéuticos y médicos tuvieron que correr para descubrir y estas vacunas de las cuales nos están poniendo. Y todo eso es crecimiento, pero me dice, globalización crea oportunidades, excelente, pero también riesgos, ¿verdad? Si recuerdan que hablábamos en la clase anterior de un menoscabo. Menoscabo es la diferencia, podríamos decirlo, en una clase y en la otra clase. Ya sea social, si lo quiere ver así, económico, cultural, estudiantil. Entonces, la globalización alimenta nuevas esperanzas. Porque uno dice, ¡hey, qué galán! Yo les decía en algunas clases, en mi niñez, yo muy pequeña, yo escuchaba cuando decían, qué bonito fuera que pudiésemos hacer una llamada con esa persona que está lejos de nosotros e incluso lo pudiéramos ver a través del teléfono. En mi niñez eso se sentía quizás imposible, pero ya habían personas que estaban soñando con eso y estaban viendo cómo descubrir e inventar hacer eso. Entonces originó esperanzas. Qué bonito fuera, como quisiéramos. Pero también origina grandes interrogantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué costos va a pagar el productor o el consumidor? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, hace unos 35 años, no todo el mundo tenía teléfono fijo en su casa? Y no sé si ustedes saben lo caro que era o cómo era el cobro de una llamada. ¿Alguno de ustedes le han contado? Ah, Emma me escribió. Muchas gracias por decírmelo. Gracias, Pablo. Y bien, ¿alguien me podría decir si le han contado cómo era el cobro de las llamadas telefónicas antes? Aproximadamente hace unos 35 años. A Brandon creo que le había preguntado y ya no lo dejamos hablar. De eso sí, verdaderamente sí, no sé, solo me decían de que tenían que ir hasta, bueno, como yo vivo en Textepec, ¿verdad? Ajá. Que tenían que ir hasta Santa Ana para poder hablar en teléfono fijo y que era caro, pero así de cómo era el cobro, sí, no sé. Así es, era de eso, se tenían que desplazar hasta donde estaba, ¿verdad? Porque no había líneas telefónicas, no había cableado, ¿verdad? A mí me contaba mi abuela que era súper caro, más las llamadas para Estados Unidos, salía más barato mandar correos, así es. Y los correos, la carta se tardaba casi un mes en llegar. Entonces imagínense, yo mando una carta, tarda un mes llegar a la familiar y el otro mes la respuesta. Entonces quiere decir que las noticias llegaban sumamente lento, ¿verdad? Las llamadas cobraban al que hacía la llamada y le cobraban al que recibía la llamada. Por lo tanto, quien tenía teléfono en su casa, exacto, sí, se la cobraba al que la recibía también.
¿Se imagina usted hoy tantos mensajes diarios que usted manda a sus amistades, a sus contactos? Que todavía estuviese que a usted le cobran el mensaje, pero también se lo cobran al que recibe. ¿Cree usted que mensajearía como lo hace hoy en día? Yo no. Yo no hablara con nadie. Rosa dice que no, no hablará con nadie. De acuerdo, Diego, no hay problema. Laura dice que no. Claro que no. ¿Por qué se mensajea bastante? Porque en teoría son gratis, ¿verdad? O sea, no le cobran por un mensaje en WhatsApp que mande, ni paga por el que le llegaron. Imagínese que le cobraran por tamaño, digamos, de lo que usted manda, como cobraban los telegramas por palabras. Cobraban según las palabras que usted escribía, por eso a uno le enseñaban a utilizar palabras que expresaran mucho, más claro el mensaje, ¿verdad? Para dar un pésame, por ejemplo, usted pone hoy en los mensajes, a familia, te acompaño a vos, a tu familia, que Dios te fortalezca. No, antes el telegrama era condolencias. Y con la palabra condolencias, ahí la persona entendía que le quiso decir mucho más, pero no le puso mucho más porque estaba pagando por palabra. Significa que globalización en el término comunicación ha sido fabuloso porque disminuyeron los costos. Ya dejó de pagar el que recibía la llamada. Yo me recuerdo de mis amigas, algunas, porque no todas, que tenían la dicha de gozar de un teléfono fijo en su casa. Era de esos teléfonos de disco, de ruedita, donde usted le daba vuelta a la ruedita, los ha visto, ¿verdad? Y así iba marcando. Pero existían incluso lo que le podían poner un candado para que nadie pudiera hacer llamadas. Imagínese, tener el teléfono fijo en su casa, pero le dejan un candado para que no lo pueda usar. Nadie quizás pensó que el teléfono podía servir en las emergencias, ¿verdad? Porque no había mucha gente a la que llamar porque no tenían teléfono. Entonces, se daban el lujo de ponerle llave. Una mi amiga me decía, fíjate que mi mamá le pone candado, pero yo ya sé cómo marcar aunque esté en el candado. Y le decía yo, qué bien, pero sos traviesa, le decía. Entonces, ya han disminuido. Usted ve a quien quiere ver al otro lado en una videollamada, esté a donde esté. Y sí es cierto, a veces falla la conexión y nos enojamos, ¿verdad? Y decimos, es que este internet cómo molesta. Pero hace 35 años todos soñaban con eso y hoy es una realidad. Entonces, los costos de la comunicación se han disminuido bastante. Escribí a alguien ahí, llamar a Estados Unidos. Yo me recuerdo porque mi hermano ya tiene 40 años de vivir en Estados Unidos y me recuerdo que cuando le llamaban, decían, vamos a hablar tantos minutos porque el minuto en esa época costaba 16 colones, le estoy hablando ya por el 82, 16 colones el minuto, ¿verdad? Y entonces era más difícil las comunicaciones, hoy son más fáciles. Pero los intercambios comerciales, en esa época, más o menos en ese año que yo les decía que alguien tuviese algo, un lápiz, por ejemplo, que le trajeran de Estados Unidos, eso era formidable, porque no existían las transacciones comerciales, no existían los envíos, no existían, o si ya comenzaban un poco las importaciones, las exportaciones, era mínima, ¿verdad? Pero hoy es mucho más fácil. Hoy existen ya páginas incluso en internet donde usted pide las cosas y le llegan. No importa de qué tamaño sea, y le llegan. Quiere decir que ha ayudado, pero también ha afectado las desigualdades. Por ejemplo, yo creo que esta profesión de antes, el telegrafista, que era el encargado de escribir, de enviar e ir a dejar a casa por casa los telegramas, esa profesión desapareció. La profesión, por ejemplo, antes de telefonista, ¿verdad? Que era el que estaba encargado cuando decían ahí que iban, por ejemplo, a Santa Ana a hacer una llamada, era una telefonista la que hacía el enlace, ni siquiera le marcaban. Y le decían, váyase a aquella caseta, en ese teléfono va a estar esperando su llamada. Ha habido también
desigualdades. Las cosas que se avanzan han afectado muchos trabajos que ahora ya no existen. Ahora, ¿cuál es el desafío de la globalización? Porque no es nuestra meta que desaparezca, debe de seguir, porque el pueblo debe seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es la meta? Y lo va a leer usted justo en el 363, que asegurar una globalización en la solidaridad. Quiere decir que una globalización sin dejar a nadie al margen. Seguimos hablando de solidaridad. No podemos pensar en que la globalización solo es para los que tienen más y solo lo van a gozar los que tienen más. Porque los demás que se queden ahí por lo que quieran o por cualquier situación. El proceso de dilatación, de globalización termina por dilatar más que reducir las desigualdades entre los países en términos de desarrollo económico. Y eso es bien cierto. Y alguien escribió algo por ahí, ¿verdad? ¿No será que se habla de países del primer mundo, países del tercer mundo? ¿Eso qué significa? Las desigualdades enormes que existen entre un país y el otro. Y entonces viene la discriminación. El producto salvadoreño, ¿cree usted que es discriminado por la mayoría? O no por la mayoría, que sufre discriminación un producto salvadoreño. ¿O no? Hola, ¿tengo gente en clase? Pues sí, muchas veces son discriminados esos productos simplemente por ser de aquí. Y a veces productos que son como Adidas y Nike, pues también los producen aquí, solo que le ponen las viñetas en Estados Unidos. Claro. Pero fíjese, David, que ese producto que hacen aquí, que le ponen la viñeta en Estados Unidos, ya está reglamentado que en algún lugar, aunque sea en parte pequeñito, debe decir el lugar de origen donde fue producido. Yo he tenido alumnos que han trabajado y aún trabajan en maquilas, ¿verdad? Las maquilas producen lo que sea, ¿verdad? Ropa de cualquier cosa, pero usted sabe que el producto que producen no se vende en El Salvador. Es un producto que va para el país que ha contratado, por decirlo así, a la maquila para eso. Yo tuve un alumno que me decía, es que donde yo trabajo, ahí fabricamos los trajes que utilizan los astronautas, decía. En El Salvador, imagínense, aquí no hay ni astronautas, pero aquí había un lugar donde se fabricaba ese tipo de vestimenta. Hace unos días me enteraba que también acá están fabricando ese tipo de abrigos especiales para los montañistas, para los que van a escalar a estas montañas con nieve, para que puedan sobrevivir a esas temperaturas extremas. Cuando los suéteres que se fabrican aquí para vendernos a nosotros, ya un frío de esa calidad, aunque usted diga mi suéter es el mejor en el país, ese no le va a servir en unas temperaturas extremas. Y entonces eso pasa. Se discrimina cuando a veces hay productos de marcas muy reconocidas que son hechas en nuestro país y se venden en ese país. Lo irónico es que a veces hay salvadoreños de esos que piensan en marcas que van a comprar ese producto allá y dice, compré tal marca y me lo traje a El Salvador, y si buscara la viñeta encontraría que es hecho en El Salvador. Me escribe alguien, mi mamá fue supervisora de Supretex y me contaba que las camisas que hacen ahí son exportadas para Estados Unidos de Colombia. Y en las etiquetas no dice que son hechas acá, se hacen marcas Nike y Adidas. Sí, no, es que en la etiqueta propia no puede decir que es hecho en El Salvador, pero sí en una camisa, y le digo porque he tenido personas que han trabajado en maquilas y me han mostrado camisas. Por ejemplo, una vez se me pasó hace tiempo, llegó un joven a clase y presumiendo su camisa de marca, pero ahí estaba el compañero que trabaja en maquila, donde fabricaban esa marca, yo no me recuerdo cuál era, y le dice, te demuestro que esa camisa la hicimos aquí en El Salvador, y el joven no creía. Le dice, quítatela, yo te voy a enseñar, y efectivamente yo estaba ahí, se la quitó
y buscó, porque sabía, obviamente, trabajaba en esa fábrica, a donde estaba la viñetilla súper miniatura que decía hecho en El Salvador, y se lo mostró. Mira, le dijo que se te bajen los orgullos. Muchas cosas muy buenas son hechas por nosotros y se van a otro país. Porque a veces somos los mismos salvadoreños que discriminamos las cosas hechas en El Salvador. Por eso me dice, se discriminan los productos procedentes de países pobres, pero a veces somos nosotros mismos los que discriminamos las cosas hechas por nuestra misma gente. Y siempre deben de haber relaciones comerciales que favorecen, ¿verdad? Las importaciones y las exportaciones son fuentes de trabajo. Quiere decir que son buenas, no son malas, ¿verdad? Pero tenemos que tener una mentalidad de saber, al menos nosotros como salvadoreños, hay mucha gente capaz de hacer muchas cosas muy buenas. Y a veces pensamos que no. A veces dicen, no, fulanito que va a andar despuntando. Cuando es bien cierto de que, y yo lo he visto, hay estudiantes que son bien acomodados en su carrera, son bien acomodados, o en el colegio usted pudo haber conocido a alguien. Y cuando entra a la universidad o saca su carrera, es uno de los sobresalientes. Nosotros a veces no nos creemos a nosotros mismos de lo que somos capaces de ser y de llegar a triunfar y salir adelante. Y en vista de la economía, entonces cuando no cuidamos las políticas comerciales, puede pasar un problema, que los pobres siempre se quedan pobres, pero los ricos se hacen más ricos. Porque aquí cae lo que les hablábamos también, la explotación. Por eso los derechos humanos deben de ir a la par de la globalización y cómo se va dando y cómo van a ir cuidando a todos los que trabajan en eso. Porque no se pueden tomar decisiones arbitrarias sin tomar en cuenta a las personas. Porque recuerde, trabajamos con personas. Dentro de la globalización también me habla de unos derechos que usted ya ha escuchado, que se pelean mucho: derecho a la alimentación, derecho al agua potable, a la vivienda, a la autodeterminación y a la independencia. Son cosas que cuando las analizamos más a profundo como que nos hacen reflexionar. Y cuando las vemos a la ligera, no nos interesa tanto. La globalización debe estar acompañada de una toma de conciencia, fíjese, no es mal escrito, más madura. La globalización es madura, pero la necesitamos más madura para que todas las tareas que se realicen estén a la capacidad o a una altura mundial. Y ahorita yo me atrevería a decir que como estamos, no todos los países están en la misma plataforma de una altura mundial. La globalización también llama a que trabajamos con diferentes personas. Quiere decir que va a haber una diversidad de culturas. ¿Quiénes son los clientes, por decirlo así, de estas maquilas en El Salvador? Son extranjeros. Son extranjeros. Incluso hay gente de China que tiene sus empresas y aquí manda a fabricar, por eso se llama a maquilar, ¿verdad? Sus productos. Permite una diversidad de culturas que convergen en un solo trabajo, ¿verdad? Tenemos que cuidar dentro de la explotación, no despojar a los pobres de lo más valioso, ¿verdad? Y si vamos a hablar de ciertas cosas, sí, al menos en El Salvador, cuando fue la colonización, ¿de qué nos despojaron? Nos despojaron del idioma, nos despojaron de la religión, nos despojaron de la moneda, ¿verdad? Porque las transacciones antes eran diferentes. La religión antes de la colonización en El Salvador, en Centroamérica, en América, era diferente. Y entonces, tenemos que cuidar que globalización no significa despojar a los demás de lo que ya tienen, sino que lo que llega nuevo puede ir acrecentando más a esas personas a las cuales les llega la globalización. Me habla de cuidar a la familia, me habla de cuidar a la comunidad, ¿verdad? Y que se debe de cuidar
el cuidado de la deuda que se le deja a las nuevas generaciones. Creo que alguno de ustedes me lo mencionaba, que usted ya nació con una deuda mundial. Me parece que alguien me mencionaba eso. Me recuerda si estoy equivocada. ¿Cree usted que tiene, no hablemos de la deuda que hablábamos del anterior, que esa deuda sí teníamos, con la sociedad tenemos una deuda porque de ahí recibimos todo, por lo tanto es deber nuestro trabajar en la sociedad para apoyar y producir. Entonces, cuando hablamos de esta deuda, nunca ha escuchado usted mencionar que le digan que usted ya tiene una deuda. A Laura dice que sí. ¿A alguien más? ¿A Natalie? Así es. ¿Se recuerdan que yo les decía, ¿por qué debemos de cuidar todos los recursos? Porque son escasos. Porque si los acabamos, no le vamos a dejar nada a las nuevas generaciones. Pero también, cuando estamos frente a una globalización, el de sociales se los decía, ¿verdad? Claro que sí. Porque eso ya son más términos y términos sociales como exactamente, ¿verdad? Se debe de planificar la globalización de tal forma que los costos no sean tan radicales, no afecten no afecten para nada la moral, ¿verdad? La economía, pero sí con tanto préstamo y préstamo y préstamo que se mete en un país, ¿cuándo lo vamos a terminar de pagar? ¿Cuándo? Si cuando yo me recuerdo que cuando yo era niña decían, es que vos ya tenés una deuda, y yo eso no lo entendía. A lo mejor a usted se lo dicen y todavía no queda muy claro. Usted ya tiene una deuda. Sus hijos, que ahorita quizás ni piensa en tenerlos, ni sabe cuánto va a tener, ya ellos están inmersos en que ya traen una deuda. Porque a veces la forma de llevar un país, un estado o lo que fuera, se nos olvida una buena organización. Porque estamos invadidos de cosas negativas que no permiten que se utilicen las cosas, los recursos, ¿verdad? Como se deben de utilizar. Porque aquí vienen ya robos y ya vienen desvíos de fondos que no deberían de ser. También me habla de un sistema financiero internacional. En nuestro país, por ejemplo, tenemos varios bancos que no son salvadoreños, ¿verdad? No son salvadoreños. Creo que el hipotecario es uno de los pocos bancos salvadoreños que hay. Entonces me dice, ¿serán buenos que en un país existan mercados financieros internacionales? Sí, porque permite una mejor competitividad, ¿verdad? Van a luchar por dar un mejor servicio. Va a haber más personas beneficiadas. Pero me dice, la experiencia histórica enseña que en ausencia de sistemas financieros adecuados, no habría sido posible el crecimiento económico. Quiere decir que un país, si no tiene sistema financiero internacional, no se desarrolla económicamente como debiera serlo. Se desarrolla mejor cuando existen esos sistemas financieros. Lo hablábamos con ustedes. Cuando yo voy, por ejemplo, a que me atiendan en un sistema público, es más tardado, espero más, hago más cola para que me atiendan y cuando yo estoy esperando ese servicio sea cumplido, se tardan en resolverme. Pero como hay instituciones privadas que también a lo mejor se dedican a lo mismo, la atención es más rápida. Entonces, eso podría hacer que el sistema público mejore y se esmere por ser diferente o mejor que el privado. Entonces, es muy bueno. Pero, ¿qué cosas negativas cree usted que pueden surgir con un sistema financiero internacional? ¿Qué cosas negativas pudieran surgir que usted crea?
Pues si, como usted dice, que si hay unas internacionales van a haber una mejor competitividad, porque tal vez pueda que se pongan más, como podría decir, más en la jugada los demás sistemas financieros, pero si no es así, pues entonces los internacionales se van a quedar con todo y los que están aquí pues no van a gobernar. Así es. El simple hecho, yo les mencionaba en esta clase, cuando le ofrecen a alguien una tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, el banco que le está ofreciendo una nueva tarjeta de crédito le menciona todas las ventajas que puede tener si usted se cambia con ellos, ¿verdad? Ya eso da una competitividad. Le dice, mire, nosotros le mejoramos las condiciones. Nosotros le damos eso y le vamos a dar un poquito más. Entonces, mejora los servicios, mejora más o le da más agilidad a lo mejor al movimiento económico. Y eso es perfecto. ¿Cuál es lo que tenemos que cuidar? El tema anterior, el subtema que acabamos de ver, ahorro y consumo. Si cuidamos y nos educamos para eso, vamos a poder hacerle frente y hacer uso de estos sistemas financieros que, si bien es cierto, ayudan al desarrollo del país, pero de manera individual también son muy buenos. Permiten ir creciendo en esta forma. Cuanto mayores niveles de complejidad organizativa y funcional alcanza el sistema económico financiero mundial, tanto más prioritaria se presenta la tarea de regular dichos servicios, orientándolos a la consecución del bien común de la familia humana. Quiere decir que la finalidad de estos sistemas no debe ser que se haga más rico el dueño, sino proporcionar el bien común a la familia humana. Y no le está diciendo regalado, porque en una tarjeta de crédito, pues algún pago se da. En un préstamo que le dan, algún pago se da. Pero le permite cuando es orientado al bien común, le permite a la familia ir creciendo. Muchas de las personas, ¿por qué hoy en día gozan de casa propia? Porque a lo mejor en un sistema financiero, cualquiera que fuera, pudo conseguir un crédito para tener su casa. Porque comprar una casa, al menos en El Salvador, no todos los salvadoreños tienen la disponibilidad de ir a comprar una casa como no es como cuando vamos a comprar un par de zapatos. Comprar una casa exige sentarnos a hacer números por años, no por meses, sino por años. ¿En cuántos años esa casa va a ser mía? Entonces, todo eso es importante. De ahí es necesario valorar las decisiones que se toman, porque cada decisión que tomamos tiene una consecuencia. Me vuelve a decir que se busca en todo esto un desarrollo integral y solidario. El desarrollo integral de la humanidad en general, no de una sola persona. La distribución equitativa de recursos que responda a esa conciencia, ya sea de economía, de política, que debe de llegar a los demás. Con usted ya habíamos hablado de ciertos exámenes médicos, de ciertas operaciones, que no, aunque lo necesiten, no todos pueden acceder a ello. Entonces, deberían de haber políticas que permitan que se acceda a ello, incluyendo a toda la población, porque incluso en El Salvador nosotros todavía gozamos de ver personas que son autóctonas, llamémosle así, que todavía se visten con su ropa tradicional, el refajo, lo que se ponen en la cabeza muchas mujeres. Muchos países ricos a veces se han hecho ricos a costa de los pobres. Pensemos en Estados Unidos, y eso porque nos hemos dado cuenta en las noticias. ¿Alguna vez se ha enterado usted de alguna noticia que han ido a rescatar, por ejemplo, a inmigrantes, que a lo mejor ellos iban, quiero formarme la idea, que ellos iban ilegales a Estados Unidos, entraron, pero a lo mejor una mafia o no sé, los agarra, los secuestra y los pone a trabajar, quizás hasta sin paga en sus plantaciones y con una comida bien escasa. ¿Se ha dado cuenta de eso?
Jóvenes, yo les hago preguntas para que platiquemos, pero si no hay mucho interés, entonces en el parcial me la responden, en el laboratorio. Y entonces los países ricos se aprovechan demasiado de los pobres en muchos sentidos. Y de ahí las situaciones de diferencia que hay entre un país y el otro. No se puede ignorar la dimensión ética y religiosa que hoy se ha debilitado. Hoy vemos muchas cosas demasiado relajados. No, es que antes eso era malo, ahora no. Antes esto no se veía, y estamos hablando de cosas que vayan contra la moral y la ética. Esto antes no se veía, hoy todo el mundo lo hace. Eso es tan natural. Y entonces no, el sistema sociocultural debería de mantenerse. Porque cuando no se mantiene, se reduce a una dimensión materialista. Debemos tener bien claros de dónde venimos y para dónde vamos. Se necesita una gran obra educativa, pero no solo académica. Yo siento que en El Salvador tenemos una muy buena educación académica. Sabemos un poco de cada cosa, pero se ha descuidado la dimensión cultural, la moral, ¿verdad? Que a lo mejor materias como esta, yo he tenido alumnos, les decía, yo doy estas materias desde el primer ciclo que se dan desde hace muchos años. Por mí han pasado muchos alumnos que decían, no, es que esas materias no deberían de existir, son aburridas. Un comentario que salió de esta clase, el primer día de clase al minuto 30 de clase, estábamos en la presentación y alguien mandó un mensaje y dijo, media hora de clase y ya no la soporto, ya no la soporto. No sé si la clase, no sé si a mí, pero a mí me dijeron, a usted que ya no la soportaban, y decía yo, a mí me dio risa. Estábamos en la presentación, ni siquiera habíamos iniciado. Y hoy que ya iniciamos, que ya vimos todos los temas que hemos tocado, siempre ha habido alumnos, y estoy hablando de los que ya tuve antes, que decían, qué aburridas. Pero me los he topado, algunos de ellos, muchos años después, ya ellos metidos en este rollo educativo, con trabajo, con familia, etc. Y dicen, algo aprendí y me ha servido donde estoy. Qué bien que nos formen. Ahora ellos son los que le dicen a uno de docente, ojalá que cuando mis hijos vayan creciendo, esa formación todavía siga. Hasta después ven la utilidad de cuidar estos aspectos de ética, de religión, de formación cultural, que a veces se nos pierde, ¿verdad? Se nos pierde. Y cuando no tenemos una formación cultural, cualquiera nos da paja, cualquiera nos engaña. Y le creemos fielmente lo que nos dice, ¿verdad? Cuando no tenemos formación. En el caso, por ejemplo, del COVID, ha habido tantos consejos y todavía creo que anda por ahí circulando un mensaje donde dice, hay que comer cosas o frutas, por ejemplo, que sean alcalinas. Y a veces quien lo escribió y quien lo manda ni siquiera significa lo que sabe lo que es que una sustancia sea alcalina o sea básica. Y mandaba por ahí, por ejemplo, el pH de ciertas sustancias. Y me llamaba la atención que le ponían pH al limón arriba de 9. Y está bien, Gabriela, ya casi terminamos, no se preocupen. Y el pH del limón anda como por el 2 punto y algo. De acuerdo, Gabriela. Anda como el 2 punto y algo. Entonces no es así. El limón es ácido, quiere decir que su pH está abajo de 7, entre 1 y 7. Jamás va a ser 7 porque 7 es neutro. Lo tiene la leche y el agua pura. La leche creo que un poquito más arriba. Entonces mi corrección con mis amistades siempre es, ojo con los pHs. Toda la fruta la mayoría de la fruta es ácida. Así sea el tomate o la naranja más dulce que se esté comiendo, es ácido, su pH es ácido. Si esa naranja dulce, su pH es ácido, ¿cómo va a ser básico el limón? Entonces, no, tenemos que tener formación, pero a veces descuidamos eso y entonces todo el mundo nos engaña. El día de ayer andábamos nosotros con familia en Ataque y ustedes lo habrán visto ahí, vimos a alguien que vende piedras muy bonitas.
Y el señor estaba dando como una gran explicación de las piedras. Y una de mis cuñadas hablaba y me dice, no, yo a ese señor no le quiero. Yo me gustaría que aquí estuviera Carlos Eduardo y él nos explicara. Y le decía yo, sí, porque sabe mucho de piedras. Ha leído mucho y este niño siempre ha sido un niño que él de comprar videojuegos, no. Él ha sido de comprar libros y de hallar solo libros que lo formen de manera diferente. Entonces, y nos topamos a otro que estaba vendiendo cuchillos. Y me dice, mire, ya está hablando, yo sé que Eduardo hablara de cuchillos. Sí, le dije yo. Sí. Porque cuando él estaba becado y yo lo fui a visitar, por él me detuvieron en revisión en aduana porque me había puesto que le trajera 14 cuchillos diferentes que él había comprado. Él practica artes marciales. Y entonces me decía, yo cuando salgo así no les creo mucho porque yo que no leo, me decía mi cuñada, que no me entero, cualquier cosa me pueden engañar. Me gusta hablar con personas que sepan. Y ese es el llamado también que nos hace el compendio, la iglesia. Debemos de tener una formación cultural amplia, no solo de lo que estamos aprendiendo. Si yo, por ejemplo, me hubiese quedado solo con mi carrera con química, yo no estuviera dando esta materia, porque no supiera. Antes me dormían y me daban sueño. Leer algo así humanístico para explicarlo. Me gustaban los números, la práctica y todo. No. Entonces, esto me abrió a mí, créame, y ya de mayor, me abrió un panorama diferente. Entonces, el compendio no se equivoca en ese aspecto. Necesitamos una gran obra educativa y cultural. No podemos pasar eso. Y obviamente termina ese documento diciendo la educación de los consumidores para un uso responsable de la capacidad de elección. Nosotros tenemos que aprender a elegir. Lo necesito y puedo, pues lo compro. Me gusta. No es una necesidad, me gusta. Me lo puedo comprar sin caer en hacer desaparecer mi ahorro. Lo puedo comprar sin crearme una necesidad o privándome de algo importante en mi vida. Entonces lo puedo comprar y lo compro. Pero si lo compro aún no importándome que me pueda servir para medicina o que me pueda servir para mi ahorro, ahí es donde estamos fallando en la tarea educativa. No sé si hay comentarios en general de lo que hemos hablado o dudas que yo les pueda haber dejado. Bien, asumo entonces que estamos bien, ¿verdad? Entonces, estaríamos finalizando para acá. Muchas gracias, Fátima, Laura y a todos los que están escribiendo por ahí en el chat, ¿verdad? Recuerde y le repito, tenemos laboratorio el miércoles de lo primero de este documento. Y del segundo, que es lo que hemos visto hasta hoy, va a ser la segunda actividad de evaluación, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas ni comentarios, les agradezco siempre pues la puntualidad, porque puntuales sí son para estar a las clases, ¿verdad? Y los invito pues a que lean.